Señor, gracias porque tú eres grande. Gracias porque en esta mañana nuestros problemas delante de tu presencia parecen tan insignificantes. Nuestras preocupaciones que nos han estado abrumando durante todo el día, durante la noche, no nos dejaron tal vez ni dormir. Pero hoy venimos delante de tu presencia y tú nos has dicho, hijo, yo estoy al control. Hijo, yo soy tan grande que muy pronto vas a ver todas estas cosas como pasaron. Y vas a tener un testimonio poderoso del amor de Cristo Jesús. Padre, que ahora al abrir tu palabra podamos experimentar el poder grande tuyo en nuestras vidas. Gracias por tu amor y gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a este lindo grupo de alabanza. Queremos decirle gracias, queremos decirle amén. Muchas gracias por levantarnos al trono de la gracia, al trono de nuestro Señor Jesucristo. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad tan linda de estar aquí en esta mañana, en esta linda iglesia de Orlando, Spanish. Le doy gracias al pastor por la oportunidad de permitirme compartir este tiempo con ustedes. Vengo desde la iglesia o desde el distrito de West Palm Beach, en el área de West Palm Beach, las iglesias de Leyworth, Jupiter y Norwood. Así que sé que hay varias personas acá de esta iglesia que tienen familia allá en esta linda iglesia de Leyworth. Y nuestra iglesia le manda un saludo y estamos agradecidos a Dios por las lindas cosas que Él está haciendo en nuestras vidas también. Así que también mi esposa en esta mañana no me acompaña junto a mis 3 niños, ya que salí tempranito en la mañana y regreso cuando terminemos el servicio, ya que tenemos algunas actividades y demás. Pero estoy muy feliz de que al menos yo puedo compartir hoy, esta mañana, la palabra de Dios con ustedes. Que Dios me les bendiga y que Dios siga haciendo lindas cosas en tu vida y en tu familia. Si estás feliz de encontrarte en la casa de Dios, déjame escucharte decir amén. Si en estas mañanas has visto la mano poderosa de Dios a pesar de los obstáculos que el enemigo pudo haber puesto en ti, a pesar de las dudas que te ha puesto en tu cabeza, a pesar de las tormentas difíciles que sí son reales, que están pasando en tu vida, pero quieres alabar el nombre de Dios sobre todas las cosas, déjame escucharte decir amén. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Ese amén fue poderoso y alabamos el nombre de Dios por eso. Hoy el título de nuestra presentación, el título de nuestra conversación es Puente hacia el mañana. Descubriendo el poder del liderazgo multigeneracional. Queremos poner en el corazón de cada persona que está aquí, no importa si tal vez esta mañana sea la primera vez que estás aquí con nosotros, no importa si tal vez llevas muchos años en la iglesia, nuestro deseo y nuestra oración es que tú sueñes en tener una iglesia que lleve el legado de generación en generación de Cristo Jesús a todas las personas. Esa es nuestra pasión, ese es nuestro sueño de llevar el mensaje de salvación a Cristo Jesús. No solamente en una generación, no solamente en una familia, sino que todos podamos llevar el mensaje de Cristo Jesús de generación en generación. Quiero llevarte al libro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Versículos del 15 al 18. Allí quiero invitarte a buscar en tu Biblia de papel, en tu teléfono, en tu pergamino si lo trajiste. No importa dónde lo tengas, lo importante es que juntos podamos buscar la palabra de Dios y leerla, porque la palabra de Dios es la que es vida y es abundante para nosotros. Así que Número capítulo 27, versículo 15, te invito a buscarlo. Si ya lo encontraste, di amén. Se escuchó muy bien. Si no lo has encontrado, pero estás cerca, di amén también. Si no estás cerca, si no lo estás buscando, estás esperando que te lo pongan en pantalla, lamento decirte que no lo vamos a poner en pantalla porque queremos que tú lo busques. Así que di misericordia.
Misericordia, ¿ok? No, vamos a ir a la palabra de Dios para que te quede allí grabado y después puedas regresar y buscarlo. Dice Números capítulo 27, versículo 15, dice: y Moisés dijo al Señor, voy a estar leyendo desde la versión Dios habla hoy. Y Moisés dijo al Señor: Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas las partes, para que no ande como un rebaño sin pastor. El Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Nos encontramos esta historia, este encuentro entre Moisés y Dios, ya en los últimos momentos de la vida de Moisés. Durante 120 años Moisés había vivido y su sueño siempre había sido llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios había puesto ese sueño en el corazón de Moisés de que él llevara al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Conocemos la historia de Moisés que cuando tenía aproximadamente 40 años se adelantó a la promesa de Dios, al sueño de Dios y tuvo que huir al desierto. Allí en el desierto estuvo por 40 años y luego de esos 40 años es que Dios lo llama, ya cuando él no pensaba que su sueño se iba a hacer realidad, Dios lo llama para liberar al pueblo de Israel. Y luego en el proceso de tomar al pueblo de Israel y llevarlo allí a la ribera del río Jordán para entrar a la tierra prometida, sucedieron o pasaron 40 años más. Y ahora Moisés tenía 120 años y Dios, cuando él estaba ya al punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dice: Moisés, tú no vas a ser el que va a entrar al pueblo mío a la tierra prometida. Imagínate el impacto que fue en la vida de Moisés para el sueño de él, pero Dios le dijo: Moisés, tengo a otro líder, a otra persona, necesita tomar el batón para que entre a la tierra prometida. Y Moisés se encuentra en este momento donde se habla con Dios y le dice: Señor, ¿quién va a ser esa persona que va a entrar al pueblo, a la tierra prometida? Y en esa ocasión Dios le dice: ese hombre va a ser Josué. Pero sabes, Dios no le dice a Moisés: ese hombre va a ser Josué, porque Dios se lo inventó de repente, sino que desde el comienzo del sueño de Moisés de llevar a su pueblo en la tierra prometida, él instruyó, él abrazó, él comenzó a hacer mentoría, a discipular, a abrazar a Josué y a llevarlo en todo su camino, en toda su vida, para que él tuviera un contacto personal con él, aprendiera personalmente con él de su experiencia con Dios, para que él pudiera también tener esa misma experiencia y ponerla en práctica, y en un momento de su vida él pudiera ser un líder especial también y se convirtiera en la persona que liderara al pueblo de Israel. Yo quiero que tú pienses en esta frase que nos va a guiar por el resto de nuestra conversación en esta mañana. Y esta frase dice: el liderazgo multigeneracional es la sinfonía donde la experiencia se encuentra con la innovación para crear armonía. Aquellos que saben de música pudieran ayudarnos un poquito más y saben que para crear una armonía se necesita más de un componente. Y es lo mismo que sucede en la iglesia de Dios, es lo mismo que sucede en el cuerpo de Dios, donde se necesita más que un solo componente, se necesita el componente de la bendición de tener diferentes generaciones alabando el nombre de Dios, guiando al pueblo de Dios, para que el legado de la salvación, el legado de la venida de Cristo Jesús pueda ir de generación en generación y la misión pueda seguir cumpliéndose bajo la influencia y el poder de Cristo Jesús.
Se cuenta la historia de Benjamin Mays. Benjamin Mays, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero era un jovencito que se crió en el rancho, allí en el farm de sus padres. Y Benjamin iba creciendo, iba apoyando a su padre, pero realmente su sueño no era seguir siendo el dueño del rancho y convertirse en el dueño del rancho de su padre. Su sueño era convertirse en un pastor, convertirse en un líder que fuera a influenciar y a bendecir a otras personas. Un día se acerca a su padre y le dice: papá, yo quiero irme a la universidad a estudiar. Y su papá no le gustó esa idea. Su papá le dijo: tú no te puedes ir a estudiar a la universidad. ¿Qué va a suceder con nuestra propiedad? ¿Qué va a suceder? Tú eres el que va a llevar esta propiedad hacia adelante. ¿Qué va a suceder con nosotros? Así que el padre se puso en contra de sus sueños. Se dijo: no vas a hacerlo porque tú tienes que quedarte aquí apoyando a tu familia. Lo cierto es que la madre de Benjamin se acercó a su padre un día, y las mujeres tienen un poder de convencimiento único, ¿verdad? Así que dicen los hombres amén, otros dicen misericordia, pero lo cierto es que se acerca a su padre y le dice: mira, nuestro hijo tiene un sueño y nosotros no podemos cortárselo, no podemos eliminárselo. Así que lo que yo voy a hacer es que el lugar de él, del trabajo, el lugar el puesto de trabajo de él en el campo, yo lo voy a asumir como madre. Yo lo voy a asumir por tal de que mi hijo vaya y cumpla su sueño. Yo quiero confiar en mi hijo. Ese amor de las madres, ¿verdad? Que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, y eso impactó tanto al papá de Benjamin, le llamó tanto la atención que su esposa estuviera dispuesta a tomar la responsabilidad del niño, del joven en el campo, allí en el puesto de trabajo, en el sol. Estaba impresionado que se acercó a su hijo, lo llevó al cuarto allí a un pequeño cofrecito que tenía, y le sacó un billete de $100. En aquel tiempo, hace más de tal vez unos 100 años, los $100 de aquel tiempo no son los $100 de ahora. Los $100 de aquel tiempo tal vez aproximadamente eran unos $10,000, era lo que le estaba dando en las manos al joven, y le dijo: hijo, estos son todos mis ahorros. Yo quiero que tú los tomes, los uses y que cumplas el sueño que Dios puso en tu corazón. Pero la historia no termina allí, sino que Benjamin, gracias al apoyo de sus padres, al sueño de su madre, él va, estudia, se convierte en un pastor, se convierte en un líder de una de las universidades más influyentes del sur de acá de Estados Unidos. Y al poco tiempo llega allí un padre con un jovencito y le dice: mire, yo quiero que usted sea la persona que influya a mi hijo y que le ayude en su liderazgo y en su vida cristiana. Yo quiero que usted apoye a mi hijo, porque ya yo le he enseñado todo lo que he podido, pero usted puede ayudarle con su testimonio y con su vida a que él pueda seguir creciendo. Lo cierto es que Benjamin tomó a aquel joven bajo sus alas, como se pudiera decir, lo tomó y comenzó a apoyarlo, comenzó a ayudarlo, comenzó a enseñarle de su propia vida. Y en un momento llegaron a ser tan buenos amigos que dijo: vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Yo quiero que el día de mi velorio, el día de mi celebración de vida al final, yo quiero que tú seas la persona que allí hable el día de mi funeral.
Y Benjamín lo estaba diciendo porque era una generación mayor que aquel joven. Pero la realidad es que aquel joven con la cual Benjamín estaba hablando era Martin Luther King Jr. La mayoría de ustedes no conocían a Benjamin Mays, pero sí conocemos a quién, a Martin Luther King Jr. La persona más influyente en la vida de Martin Luther King Jr. después de Dios, después de sus padres, fue inmediatamente Benjamin Mays, una persona que lo tomó debajo de sus alas, lo influenció, lo ayudó a crecer, lo ayudó a tomar ese talento que tenía para la honra y la gloria de Dios y ayudar a otras personas a que pudieran encontrar bendición en sus vidas y que otras personas pudieran romper barreras que habían en la sociedad, que era tiempo de romperlas, porque todos éramos y somos iguales ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y el punto por el cual traigo este ejemplo de Benjamín es porque nosotros no conocíamos a Benjamín, pero sí conocíamos ¿a quién? A Martin Luther King. Conocíamos a la persona que se dio a conocer, la persona que tomó el talento. Y yo quiero decirte en esta mañana que hoy Dios quiere usarte a ti para que tú influencies a otras personas a tu alrededor, con tu testimonio, con tu vida, con tu experiencia, para que esas personas, tal vez tú no tienes la oportunidad de hacer cosas grandes o diferentes en este momento, pero Dios te quiere usar para bendecir a otras personas y que esas otras personas sigan el legado de salvación y puedan crear un cambio en la vida de otras personas. Hoy Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí a crear una iglesia donde no solamente haya liderazgo generacional de una sola generación, sino que cada generación tome la oportunidad, el desafío de decir, yo voy a discipular, yo voy a mentorar, yo voy a abrazar a otras personas y voy a bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué tu iglesia debe tener un liderazgo multigeneracional? Tal vez es una de las preguntas que te estás teniendo ahora que el pastor ahora está hablando, está diciendo, una iglesia multigeneracional, qué lindo. Es bonito, ¿verdad? Sí, tener a los jóvenes cantando. Es bonito que los jóvenes hagan lo que yo diga que tienen que hacer o lo que me han enseñado a mí por años que hagan. Pero es un poquito diferente, o es más, es bastante diferente cuando los jóvenes y los adultos trabajan juntos. No estamos hablando de iglesias de jóvenes, no estamos hablando de iglesias de adultos, estamos hablando de una iglesia unida porque ese siempre ha sido el plan de Dios. El plan de Dios no ha sido tener una iglesia de jóvenes, porque cuando esos jóvenes crezcan, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Le van a enseñar a sus hijos que tienen que hacer lo mismo, que tienen que dividirse, que no pueden crecer, que no pueden vivir con otras generaciones y que tienen que ser independientes y que en el cielo no sé cómo vamos a hacer entonces. Mi desafío para ti y para mí en esta mañana es que comencemos a ponernos en las manos de Dios y digamos, Señor, yo quiero que juntos caminemos, que el mensaje y el legado de salvación no quede en esta generación, no quede, y cuando yo ya no tenga fuerzas para hacer las cosas, ¿qué va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a suceder con el pueblo de Dios? No, sino que tengamos la confianza de que Dios va a usarme a mí para mantener ese legado y pasarlo a otras generaciones que necesitan saber del amor de Cristo Jesús. La primera razón por la cual lo necesitamos es que las generaciones mayores necesitan invertirse en las generaciones jóvenes y crear nuevas oportunidades. Hoy yo quiero decirte que en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos a las generaciones mayores invirtiéndose en los demás.
No solamente invirtiéndose en sus hijos, sino que viendo a jóvenes, a personas que necesitan que los abracemos, personas que necesitan que le demos una oportunidad donde tal vez nadie a su alrededor les está dando una oportunidad, que nosotros confiemos en ellos para que ellos puedan convertirse en el potencial que Dios tiene para ellos. Quiero llevarte a Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 10. Para que tú veas una situación interesante entre Moisés y Josué. Éxodo 17, 8 al 10. Este sí se los voy a poner en pantalla para ayudar un poquito más en el tiempo. Dice Éxodo 17, 8 al 10. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí nos encontramos a Moisés y el pueblo de Israel en la primera batalla oficial después de haber salido a la tierra prometida. Y sabes, Moisés, dice mi escritora favorita, Elena G. de White, que Moisés se pudo haber convertido en el faraón de Egipto. Porque Moisés había sido el príncipe de Egipto, había estado peleando directamente con el ejército. Él tenía un conocimiento increíble de armamento, del ejército, de estrategias militares. Él era un héroe, era una persona importante y él tenía todo el conocimiento. Pero sin embargo, en la primera ocasión, en la primera guerra que tiene que enfrentar al pueblo de Israel, Moisés no va a él como capitán. Moisés no dice, es tiempo de demostrar lo que yo he aprendido durante todos estos años, así que me voy a ir yo a pelear, voy a ser yo el capitán y a decir las estrategias que vamos a hacer. No, Moisés no dice eso. Moisés dice, Josué, tú eres el que vas a ser el capitán y tú vas a estar en el campo de batalla. Yo me voy a ir al monte a orar por ti, a interceder para que el poder del Dios de los cielos esté contigo, pero te voy a tirar en el agua para que aprendas a nadar. Te voy a dar la oportunidad para que tú aprendas a nadar y sepas cómo son las cosas, sepan cómo son las batallas y comiences a tener tus propias experiencias. Porque si yo espero a que crucemos y estemos a la ribera del río Jordán para que tú empieces a tener las primeras experiencias de guerra, allí no vas a tener las habilidades para poder hacerlo. Así que desde ahora voy a tirarte al agua para que aprendas a nadar y puedas comenzar a tener las experiencias del poder de Dios trabajando en tu vida y usándote para la honra y la gloria de Dios. ¿Te dice algo esto? Te dice algo esto de lo que Dios quiere hacer en tu vida para usar a esos jóvenes, a esas otras generaciones que necesitamos tirarlo al agua para que comiencen a liderar, para que comiencen a hacer estrategias un poco locas o vamos a ser sinceros, tal vez no un poco, bastante locas, cosas que nosotros no creemos que sean, pero vámonos al monte a orar por ellos. Vámonos al monte a pedirle, Señor, interven en sus vidas, hazlos entender, porque allí en la batalla Dios se va a manifestar en sus vidas y van a tener el testimonio del poder de Dios en ellos, van a ver el poder de Dios en sus vidas y ya no va a ser la experiencia de sus padres, ya no va a ser la experiencia de sus abuelitos, va a ser las experiencias de ellos, de cómo Cristo puede hacer la diferencia en sus vidas. La segunda razón por la cual necesitamos un liderazgo multigeneracional es porque la comunidad que nos rodea, ¿qué cosa es? Es multigeneracional. Nosotros queremos alcanzar una comunidad multigeneracional, pero queremos mantenerla de la misma manera que hemos tenido por muchos años.
El joven atrae ¿qué cosa? Joven. Las familias con niños atraen ¿qué cosa? Familias con niños. Cuando por esa puerta entran personas nuevas, recientemente se mudó para acá, para Orlando, uno de mis amigos, cuando estaba en la iglesia en Miami, él era uno de mis amigos, tuve la oportunidad de bautizarlo, se casó allí en la iglesia, se mudaron acá a Orlando para vivir y les aconsejé, ¿qué iglesias ustedes creen que yo le iba a aconsejar? ¿Verdad? Les aconsejé la iglesia de Orlando Spanish. Y cuando él entró por esas puertas, él vio que en esta iglesia había el ambiente para su niña que tiene casi un añito en pocos meses. Así que él decidió junto a su esposa quedarse en esta iglesia. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes atraen jóvenes, las personas con niños atraen niños. Así que nosotros vamos a atraer a las personas parecidas a nosotros. Y si nosotros vemos que entramos y vemos que hay un liderazgo que es fluido, un liderazgo que no es solamente de un solo lado joven, que no es solamente un liderazgo adulto, sino que nos tomamos la oportunidad para enseñarnos, para amarnos, para abrazarnos, eso es lo que vamos a traer a los que están a nuestro alrededor. Tenía 17 años, llegué a este país cuando tenía 16 años. A los 17 años conseguí un trabajo en Walgreens. ¿Conocen Walgreens? Espero que lo conozcan, ¿verdad? Al menos en las próximas millas siempre de casa hay una farmacia. Así que, perdón, trabajé en Walgreens por casi 2 años. Pero a los pocos meses me dieron la oportunidad de ser el manager del área de fotografía allí de mi Walgreens. Cuando comencé a trabajar, tenía bajo mi círculo de trabajadores que respondían a mí, tenía a 3 personas más, 3 trabajadores más que trabajaban, que teníamos que trabajar bajo las directrices, tenía que manejar el horario de cada uno de ellos. Y teníamos un presupuesto que alcanzara aproximadamente $50,000 cada semana. Así que era un desafío para un muchachito de ¿cuánto? 17 años. Pero sin embargo, cuando llegaba a la iglesia, en la iglesia decían que yo era demasiado joven, que no tenía experiencia, que no podía hacer muchas cosas. No podía estar en una junta de iglesia porque en la junta de iglesia se hablaban ciertos tópicos y ciertas cosas que no eran para mí. Discúlpame si estoy siendo un poco específico. No era en la iglesia de Orlando Central, era la iglesia en la que yo estaba y estoy seguro que es iglesia única. Lo cierto es que para mí era una dicotomía, ¿verdad? El mundo estaba confiando en mí, el mundo creía que yo podía manejar un presupuesto de más de $50,000 al mes, a la semana, y en la iglesia yo no tenía que hablar ni manejar la economía, pero la economía de la iglesia no llegaba ni a $20,000 al mes, menos de la mitad. No, yo no podía ser líder de un ministerio para liderar y guiar a un par de personas. Sin embargo, en el mundo confiaban, veían que yo podía ayudar y guiar a un grupo de personas para alcanzar nuestros objetivos. Puede estar sucediendo también en nuestras vidas, puede estar sucediendo en nuestro liderazgo diario, porque no solamente tiene que ver en la iglesia. Se refleja en la iglesia lo que sucede, ¿en dónde? En casa. Se refleja en la iglesia lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que a veces no confiamos en las personas que están en nuestro alrededor, no confiamos en otras personas.
Y vivimos con esa desconfianza. Hoy yo quiero animarte en esta mañana que tú comiences a pensar y decir, Señor, ¿en qué me estás hablando a mí? ¿En qué necesito crecer? Porque yo no quiero quedarme estancado en el lugar donde estás. Si tú me has dado una posición de influenciar a otras personas, ¿quién es el nombre que tú vas a poner en mi corazón para yo poder influenciar a esos jóvenes, a esas otras personas de otras generaciones? Si yo soy un joven y me has dado talento, ¿qué es lo que vas a hacer para yo acercarme a otro adulto, a otra persona que me pueda guiar, que me pueda dedicar tiempo y que juntos podamos ir hacia adelante y hacer el reino de Dios en esta tierra crecer para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial? Razón número 3. Las generaciones necesitan aprender entre ellos. ¿Tú crees que las generaciones necesitan aprender entre ellos? ¿Tú crees que hay mucho de aprender? Yo tengo un niño de 7 años. Aunque ahora le preguntas qué edad tiene y él no te dice que tiene 7 años. Él te dice, tengo casi 8 años. Así que, yo llego a la casa después del tema y él comienza, y yo lo veo ahí jugando, yo lo veo ahí en sus cositas, mientras que yo estoy predicando, a veces pienso que no me está atendiendo, y cuando llego a la casa me comienza a decir, papá, pero ¿por qué tú dijiste esto en el tema? ¿Y por qué dijiste lo otro? Y muchas veces aprendo cosas de un niño de ¿cuánto? De 7 años de edad. ¿Te ha sucedido a ti? ¿Verdad? ¿Te ha sucedido a ti que aprendes de un niño de 5 a 6 años, que aprendes de otro joven, que aprendes de otro adulto? El que crea que se lo sabe todo está mal. Y Dios nos ha puesto en comunidad, nos ha puesto en la iglesia para que nosotros aprendamos unos de otros. Hay mucha experiencia, hay mucha bendición que le podemos dar a otras personas a través de nuestros testimonios, de nuestras experiencias, que podemos ayudarnos y bendecirnos unos a otros. Dice esta frase ahí en el punto número 3, dice, tenemos mucho que enseñarnos unos a otros. Desde las personas mayores que enseñan lecciones sobre matrimonios prolongados hasta los más jóvenes que nos ayudan al resto a pensar en una cultura que cambia ¿cómo? Rápidamente. Hace ya 4 años atrás pasamos una de las experiencias más difíciles. Precisamente creo que fue los últimos fines de semana antes de la pandemia. Antes de una pandemia nos dimos cuenta que extrañábamos la iglesia, ¿verdad? Que extrañábamos la comunidad, que extrañábamos venir, y estuvimos 4, 5, 6 meses, muchas iglesias cerradas por la pandemia, y extrañamos este tiempo entre nosotros. Y ahora que estamos de regreso, el desafío que Dios quiere para nosotros es que nos amemos, que nos ayudemos, que no perdamos esta coinonía, esta bendición de apoyarnos unos a otros y de bendecir a cada generación que está presente en nuestra iglesia. Punto número 4. Algunos miembros necesitan padres y abuelos. Algunos miembros necesitan ¿qué cosa? Padres y abuelos. Quiero llevarte a Éxodo capítulo 33, versículos 9 y 11. Mira esta historia también de Josué y de Moisés. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo que la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, ¿y qué cosa hacía? Y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero mira lo que nos dice la historia ahora, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Moisés comenzó a ejemplificarle una vida a Josué de compañía con Dios, que hablaba con él cara a cara, que tenía una relación con Dios. Y eso llevó a Josué a decir, yo quiero también tener una relación con Dios. Yo quiero tener una estrecha relación con Dios. Yo quiero preguntarte, iglesia, ¿estamos nosotros influenciando a nuestros hijos? ¿Estamos influenciando nosotros a las personas que están a nuestro alrededor a que hagan como hacía Josué? A que quieran tener una relación con Dios, a que quieran tener un encuentro con Dios, o nuestra relación es solamente en esta plataforma, o nuestra relación es solamente cuando entramos el sábado por la mañana a la iglesia y el resto de la semana se nos olvida lo que es la iglesia. Y no estamos influenciando ni a nuestros hijos, ni estamos influenciando a nuestros vecinos, ni estamos influenciando a ninguno de los jóvenes que entran a la iglesia. No tenemos tiempo para ver a aquel joven que está teniendo problemas en casa y que no tiene la influencia de su padre saludable, y que nosotros podamos abrazarlo y guiarlo para que él también pueda tener un encuentro con Dios. Porque estamos tan ocupados en lo nuestro, estamos tan preocupados por nuestra apariencia, estamos tan preocupados por ciertas cosas que nos están alejando del plan original que Dios tenía para su pueblo. El plan original que Dios tenía para su pueblo es que caminaran tomados de la mano unos a otros y que de generación en generación fueran llevando el legado de Cristo Jesús. Y eso lo vemos en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel dice que Dios le dijo, toma las enseñanzas que te estoy dando, tómale mis mandamientos y repíteselos a tus hijos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en todo momento. Y no estaba hablando de que los 10 mandamientos, no. Tu experiencia con Dios, tu testimonio con Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida, repítelo constantemente, no solamente en casa, sino a otros jóvenes, a otras personas que necesitan tener una figura y un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de un hijo de Dios. Quinta razón. La fortaleza de la iglesia está en aprender del pasado y construir para el futuro. La iglesia de Orlando Spanish puede ser una iglesia muy poderosa en el 2024. Y alabamos el nombre de Dios por eso. Pero lleva mucha valentía, lleva mucha visión, lleva mucha planificación en nosotros pensar en la iglesia de Orlando Spanish de aquí a 10 años, ¿dónde va a estar nuestra iglesia, nuestra comunidad? Cuando mi hijo, les dije, el mayor tiene 7 años de edad, cuando mi iglesia está en 10 años, cuando mi hijo tenga 17 años, estoy yo construyendo una iglesia para que mi hijo se sienta parte de ella, para que se adueñe de ella, para que se sienta que esa es su iglesia y no es la iglesia de sus padres. La iglesia con solo una generación joven a veces empuja imprudentemente en direcciones equivocadas. Una iglesia con solo personas mayores, por otro lado, finalmente, ¿qué cosa va a suceder? Vamos a ser realistas. Las iglesias fuertes conectan a ambas generaciones. Algunos miembros necesitan, ¿qué cosa? Padres y abuelos. Hoy yo quiero decirte, Dios te está llamando a hacer equipo con alguien más, a comenzar a entrenar a alguien más, a comenzar a darle oportunidad a alguien más, a tirarlo en el agua, en la profundidad, para que comience a aprender a nadar. Dios te ha dado experiencias a ti que no son solamente para ti, no son como la ley del embudo, todo es para mí, porque Dios me ama, porque Dios me hizo, porque no, esas experiencias es para que tú las compartas con otras personas y otras personas puedan testificar en sus vidas también de lo que Dios puede y quiere hacer en cada uno de ellos. Quiero compartir
estas encuestas que en el 2017 fueron presentadas en el concilio anual de la Iglesia Adventista. Esta encuesta fue a personas que fueron adventistas en algún momento y ahora están fuera de la iglesia. Edad que comenzaron a asistir a la iglesia, aquí lo vemos a la izquierda, menos de 10 años, el 26%. Nuestros hijos, ¿verdad? Comenzaron, así que menos del 10%, perdón, 26%. De 10 a 17 años, 23%. 18 a 29 años, 38%. 30 a 39 años, 9%. Y 40 o más, 5%. ¿Entendemos la gráfica? La gráfica lo que me está diciendo es que a esa edad fue que las personas conocieron de Dios, pero ahora están fuera de la iglesia. Si nos damos cuenta, de 0 a 29 años está más del 70% de las personas. En ese momento ellos conocieron a Dios. Y solamente quiero prepararte para la siguiente gráfica, el siguiente encuesta. Mira el nivel de participación de estas personas que ahora están fuera de la iglesia. ¿Cuál fue? El 41.9%, ¿qué fue? Observadores. Venían a la iglesia desde pequeñitos, eran observadores, conocieron a Dios, eran observadores, 18, 19, 20 años, venían a la iglesia, eran observadores, solamente observadores. El 25.7%, ¿qué fue? Participantes. Venían, subían a la plataforma, dirigían un canto, formaban parte de una oración. El 25.7%. Sin embargo, los que llegaron a ser líderes fue solamente ¿cuánto? 11.9. Lo que quiero presentarte es la correlación, la relación que tiene el hecho de las personas que se fueron de la iglesia con los que formaron y se adueñaron de la iglesia, se adueñaron del mensaje de salvación, del legado de llevar a Cristo Jesús de generación en generación. ¿Te das cuenta de la importancia entonces de nosotros hacer mentoría? De nosotros involucrar a otras personas, de que esta posición que Dios me ha dado no es para que yo la tenga eternamente, sino para que comience a darle a otras oportunidades a otras personas y que puedan crecer. Tenía 22 años cuando comencé a ser pastor en mi primera iglesia. 22 añitos. Un niño, ¿verdad? ¿Cuánto tiene ahora, pastor? ¿23? No, no tengo 23. Tengo 36 años. Y cuando llegué a mi primera iglesia con 22 años, fui la persona más joven de la junta de iglesia. La persona más cercana a mí en edad tenía 45 años de edad. Y la iglesia hablando de que queremos alcanzar a los jóvenes, que queremos que los jóvenes formen parte de la iglesia, que queremos que los jóvenes, pero ¿no tenía jóvenes entonces la iglesia, pastor? Sí, sí tenían jóvenes. Cuando llegué a mi segunda iglesia, tenía una joven menor que yo. Llegué con 23 años a mi segunda iglesia. Tenía una joven menor que yo en la junta de iglesias. 19 años de edad. 3 años más tarde me casé con esa joven, ¿ok? Pero en mi tercera iglesia volví nuevamente al mismo patrón que volví a ser con 27 años de edad, volví a ser la persona más joven de la junta de iglesia, del liderazgo de la iglesia.
y seguíamos con el sueño y el pensamiento de que hay que involucrar a los jóvenes, no hay mejor manera de involucrar a los jóvenes que comenzar a tirarlos al agua para que comiencen a dar, que van a cometer errores. Usted no comete errores. Y tenemos 50, 60 años cometiendo errores, pero la misericordia de Dios nos abraza, nos da una nueva oportunidad, nos levanta y nos ayuda a caminar de la mano con Cristo Jesús. Porque no es tu habilidad, no es tu experiencia, es lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Te cuento esta experiencia porque hoy Dios te está llamando. Tal vez tú no eres un líder de junta de iglesia. Esta conversación, este tema no es para los líderes de junta de iglesia, no es es para cada persona que comience a pasar el legado de Cristo Jesús en su casa, en su hogar. Que comience a darle oportunidad ahí en los departamentos a los niños, comience a darle oportunidad en cada área donde Dios te pone para influenciar, tal vez en el trabajo donde estás y Dios te está diciendo, ahí en el trabajo necesitas darle esta posibilidad a este jovencito para que comience a crecer porque él necesita saber de que hay alguien que confía en él y de que él vale la pena y de que Dios tiene un propósito para él en su vida, porque la gente le está diciendo que él no sirve para nada, que él no vale para nada, pero Dios te quiere usar a ti para levantar a aquellos que están a tu alrededor, que digamos como Juan el Bautista, a él le conviene ¿qué cosa? Crecer, y a mí me conviene ¿qué cosa? Menguar. Qué difícil es eso, ¿verdad? Qué difícil nos cuesta cuando podemos levantar a otra persona y que no sea yo, sino que es Cristo el que sea exaltado y que su nombre sea glorificado en todo lo que tú y yo hacemos. Quiero tomarme solamente unos minuticos para terminar. Y quiero decirte, ¿por qué es tan difícil esto? ¿Por qué es tan difícil tener una iglesia con no solamente liderazgo multigeneracional, sino que las diferentes generaciones se entiendan y podamos caminar hacia adelante? La primera razón es porque las diferencias generacionales son verdaderas y reales. En casa lo puedes ver, tus hijos, la manera que tú te vistes y la manera que a tus hijos les gusta vestirse. Y entonces después queremos venir a la iglesia y queremos decirle, no, el muchacho, lo que yo no puedo hacer en la casa, quiero que el pastor o el anciano de la iglesia le diga al muchacho lo que haga cuando yo no lo puedo hacer en casa. No, en la iglesia tenemos que cantar este tipo de música, solamente eso. Pero no sabemos o no nos queremos enterar de lo que nuestros hijos están escuchando en sus audífonos. Nos hacemos los sordos a esa hora, no, es porque no sé inglés, pero lo que están escuchando por los audífonos es metralla, pero nos preocupamos mucho en lo que se tiene que cantar aquí arriba en el púlpito. Eso sí hay que preocuparse. Hay diferencias. Claro que la hay, pero ¿qué es más importante? ¿Que haya una diferencia en generaciones o nosotros decir vamos a navegar juntos y hay cosas que a ti no te gustan, hay cosas que a mí no me gustan, pero nos vamos a entender en un término medio, porque aquí lo importante no es mi gusto, no es mi cultura, no es lo que yo aprendí, sino aquí lo importante es Cristo Jesús. Aquí lo importante es que mis hijos cuando crezcan sean hombres de bien, hombres de bendición, que sus hijos crezcan en la iglesia y que de generación en generación el mensaje de Cristo pueda ser llevado a todo el mundo. Razón número 2, las congregaciones gravitan hacia las personas que más se le parecen. ¿Cierto o falso? Nos gusta ir a iglesias donde al menos haya algún venezolano, ¿verdad? Como yo. Me gusta ir a una iglesia que al menos haya otra familia cubana, como yo. ¿Verdad? Porque tenemos cosas en común, comidas en común, tenemos relaciones en común.
Eso se gravita hacia esa dirección y entonces a veces comienzan a hacer leyes alrededor de esas cosas por tal de que a mi círculo no entren otras personas que me traigan incienso, fuego extraño a mi adoración, no a la adoración de Dios. Y gravitamos solamente alrededor de lo que nos gusta. ¿Qué tú crees que cree Dios acerca de eso? ¿Tú crees que Dios es inclusivo o exclusivo? ¿Tú crees que a Dios le gusta solamente lo que a mí me gusta o Dios quiere involucrarnos a todos y caminar juntos? Número 3, la intencionalidad requiere acciones que puedan incomodar a todos. ¿Te van a incomodar las decisiones que tú mismo vas a tener que tomar tal vez? Te van a incomodar ciertas cositas, a los muchachos le van a incomodar ciertas cosas y a mí me van a incomodar otras cosas, pero mi misión no es lo que a mí me guste solamente, es que juntos podamos seguir construyendo el reino de Dios. Porque lo importante no es un estilo de música, lo importante no es la vestimenta que ellos se ponen o no se ponen, lo importante es levantar a Cristo Jesús. Porque en el mundo en el que estamos viviendo, estas conversacioncitas que tenemos a veces de que si la música, de que si la vestimenta, eso no es lo importante. Vaya para la escuela de su hijo, que ahí lo que se está discutiendo es acerca del homosexualismo o el lesbianismo o esas cosas. Esa es la pelea que Satanás nos está metiendo en este momento. No es las boberías que nosotros nos entretenemos en este momento. ¿Qué es más importante? ¿Eso? O levantar a Cristo Jesús en la vida de nuestros hijos y que ellos sepan lo que es la verdad, porque la verdad es lo único que nos va a hacer libres. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. 4. Muchos creyentes mayores quieren que su iglesia sea multigeneracionales, pero sin cambiar ¿qué? Nada. Sin embargo, rara vez el proceso funciona de esa manera. Es realmente difícil para algunos creyentes mayores aceptar los cambios necesarios para alcanzar las próximas generaciones, incluso cuando lo intentan. Esto es especialmente difícil cuando las personas mayores nunca han sido verdaderamente discipuladas. Si usted nunca fue discipulado, es muy difícil discipular a otra persona. El primero que necesita comenzar a aprender y discipularse de los pies de Jesús, ¿quién es? Es usted, para que después pueda dar lo que tiene y no lo que no tiene. 5 y último. Algunos líderes más jóvenes quieren que su iglesia sea multigeneracional, pero también quieren estar a cargo. No, yo estoy, me tienen que dar la oportunidad, pero esos viejitos, esas personas mayores, para un lado. Aquí es solamente. Tampoco es así. Tampoco las cosas no funcionan así. Porque hay que enseñarle a nuestros hijos que tenemos que amar a nuestros padres. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay que quitarse a veces ciertas cositas por complacer a nuestros abuelitos. En las fiestas familiares, cuando estamos allí en la familia, tratamos de comer lo que le gusta al abuelo, pero también lo que le gusta al muchacho. Tratamos de hacer un híbrido porque nos preferimos la unidad familiar, preferimos la visión larga antes que desintegrar nuestra familia. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante? ¿Mantenerte en tu lugar, mantenerte en tus cosas o que juntos podamos seguir marchando hacia la patria celestial? Quiero compartir contigo un versículo que se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 6. Ese no lo puse en pantalla. Así que si quieres buscarlo en la palabra de Dios para que te quede allí grabado, para que después cuando vayas a casa regreses a él y vea lo que Dios quiere decirte a través de ese versículo. Jueces capítulo 2, versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo
Esto es ahora cuando Josué, ¿qué cosa? Ahora Josué ya entró al pueblo a la tierra prometida y ahora le toca a él despedirse. Mira, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y que él había hecho por Israel. Versículo 8, aquí vienen las malas noticias, porque dice, empieza con un pero. Cada vez que en la Biblia hay un pero, ¿qué pasa? Va a haber algo para atrás. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Geaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Josué había recibido de Moisés el legado, había recibido las instrucciones, había recibido el discipulado, pero Josué se entretuvo en tanto liderazgo, en tantas cosas que tenía que hacer, cosas buenas, cosas de bendición, pero él no hizo lo mismo que Moisés hizo en él. Él no se tomó el desafío de decir, ahora voy yo a hacer lo mismo en las otras generaciones, sino que se incluyó solamente en su generación. Y cuando toda su generación murió, ¿qué sucedió? Vino una generación que no conocía ¿a quién? A Dios. Y dice el versículo 11, mira lo que dice el versículo 11. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Y después eso se convierte en el libro de Jueces, una repetición constante y constante, cada vez que lo mismo. Y el pueblo de Israel se aparta y se aleja de Dios. Y el pueblo de Israel se aparta y se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Josué, con lo gran líder que fue, no voy a criticar a Josué porque cualquiera comete ese error, pero fue un error que costó caro. Porque recibió de Moisés el prototipo de lo que debía hacer, de estar cerca de otra persona, de bendecirla con su experiencia, de tirarlo al agua, de tirarlo para que supiera nadar. Pero cuando a él le tocó hacer lo mismo, ¿qué sucedió? ¿Te estás dando cuenta lo que Dios quiere hacer por medio de ti? ¿Te estás dando cuenta lo que Dios quiere hacer contigo a través de tu vida para tu hija? ¿Te estás dando cuenta de lo que Dios quiere hacer en tu vida en este momento para tú bendecir a otras personas? Y si todavía estás respirando, todavía estás con vida, todavía tienes la oportunidad de llevar el legado y de bendecir a otras personas con tu testimonio, con tu experiencia, para que otros también puedan llevar el legado de la salvación de Cristo Jesús. Y que las generaciones que vengan después no suceda lo que sucedió en el pueblo de Israel, que vino una generación, ¿qué cosa? Que no conocía a Dios. ¿Quieres tú que tus hijos, que tus nietos, que tus futuras generaciones conozcan a Dios? Les dije en una parte del tema que a los 17 años me convertí en un manager de Walgreens. Pero en ese momento en mi iglesia no había espacio para mí. En ese momento no había espacio para yo poder darle mis talentos a Dios, para crecer como líder. Pero sabes, yo le doy gracias a Dios porque en ese momento el pastor de la iglesia era muy cercano a mí. Yo lo conocía, tanto que vivía en su casa. Era mi papá.
Y no sé cómo, mi papá comenzó a quemarse sus manos, no solamente por mí, sino por el resto de los muchachos y por el resto de los jóvenes. Y al año siguiente, habíamos 3 jóvenes como ancianos en la iglesia. 3 jóvenes, 18 años de edad, 21 años de edad y 24 años de edad. Éramos 3 jóvenes de ancianos de iglesia. Hoy esos 3 jóvenes permanecen en la iglesia. No, los 3 no son pastores, los 3 no son que tienen una historia, no, pero los 3 permanecen en la iglesia y a sus hijos le están llevando el legado de salvación, le están llevando el legado de gracia. Y no estoy hablando de que tiene que ser por los ancianos o que tiene que ser algo específico. Es simplemente para darte un ejemplo de lo que Dios quiere hacer a través de ti, de que te quemes un poco si te tienes que quemar, de que tomes desafíos si te tienes que quemar, pero que lleves adelante a otras personas, porque de ahí va a depender de que esas generaciones sigan conectados a Cristo Jesús. Y mi experiencia solamente puede ser un ejemplo que el Espíritu Santo quiere hablar hoy para ti, para que tú bendigas a tu hijo, para que tú bendigas a tu hija, para ese nietecito, porque tal vez se te fue el tren con ese hijo y el hijo ya no pudiste hacer, no pudiste dedicarle, te quedaste encerrado en tus propios criterios, en tus propios caprichos, pero Dios ahora te está regalando un nietecito ahí en casa, te está regalando a un joven en la iglesia donde puedes abrazarlo y todavía puedes sembrar esa semilla para que la generación que venga no se olvide del Dios Todopoderoso que tú y yo tenemos. Hoy yo quiero terminar esta conversación con una linda melodía que el grupo de alabanza cantó. Fue la última melodía que decía: cuán grande, ¿quién es? Es mi Dios. Y yo quiero que hoy tú, mientras que cantas esta melodía, y te voy a invitar a que cuando comencemos nos pongamos en pie y la cantemos, que tú digas mientras que cantamos esta melodía: Señor, tú eres grande y tú eres poderoso. Tú vas a abrir los caminos para yo poder bendecir a esos jóvenes que necesitan de mi bendición, que necesitan de mi mentoría, de mi discipulado. Y joven que estás presente, tú vas a decirle: Señor, yo quiero ponerme en tus manos de amor, y tú vas a abrir las puertas y abrir los caminos. Y cuando se abran esas puertas, yo no voy a seguir esperando afuera, yo me voy a introducir, porque tú me quieres usar, y el plan y el propósito que tú tienes para mi vida es grande. Y es tan grande que tú quieres que sea para vida eterna para otras personas. Así que yo quiero pedirte que te pongas en las manos de Dios en esta mañana y que le digas: Señor, haz en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque yo quiero seguir tomado de la mano con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, todos caminando hacia el reino de los cielos. ¿Quieres decirle eso a Dios en esta mañana? Yo quiero invitarte a que te pongas en pie y que en este momento cantemos juntos esta melodía con fuerza, así como lo cantaron la primera vez, y digamos: Señor, tú eres grande. Esto no se trata acerca de una cultura, de un pensamiento, no se trata de un poder, se trata acerca de ti. Y yo quiero que tu nombre siga siendo exaltado en todo lugar, en toda generación, por los siglos de los siglos. Cantemos. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.
estremeció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es, y eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Si tu nombre Nombre sobre todo es digno de es, y alabar, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. dilo, Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cántale cuán cántale al Señor y grande dile, es grande Dios, es mi y Dios, todos lo y todos lo verán. verán. Cuán grande es Dios. ¿Crees que el Dios que tú sirves es grande? ¿Crees que ese Dios puede abrir las puertas y puede dotarte de fuerzas y de habilidades para salir de esa área de confort, de esa área de complicidad, de donde quiera que estás en este momento, y que Dios te está diciendo: yo te voy a dar la fuerza para que tu generación
vaya a llevar de generación en generación el mensaje de Cristo Jesús. Porque Él es más importante que todas las excusas y todas las cosas que el enemigo ahora está poniendo, todas las conversaciones en las cuales estás gastando el tiempo. Y que Dios puede hacerte vencedor para su honra y su gloria. Oramos, Señor. Gracias. Gracias porque tu misión, tu sueño para tu pueblo, para tus hijos, ha sido que llevemos tu mensaje de generación en generación, Señor. Y hoy tú nos has dicho que tal vez necesitamos mejorar en algunas cositas. Necesitamos comenzar a tener fe más en ti, en las costumbres que yo tengo. Fe en lo que tú puedes hacer en la vida de esos muchachos que necesitan tomar liderazgo, que necesitan comenzar a tener sus propias experiencias y tener menos confianza en la experiencia mía y en lo que yo he podido lograr hacer a través de los años. Porque al final nunca he sido yo, nunca ha sido mi habilidad, siempre ha sido lo que tú has hecho en mi vida. Tu misericordia, cómo se ha manifestado en mí. Y tú quieres manifestar también esa misma misericordia, ese mismo poder en la vida de las otras generaciones, Señor. Padre, úsanos, bendícenos. Y gracias por tu iglesia de Orlando Spanish. Bendícela y que juntos podamos llegar al reino de los cielos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.